¿Se han detenido alguna vez a contemplar si en los confines más elementales de su morada puede residir un formidable bastión espiritual frente a cualquier embate adverso? Las Sagradas Escrituras nos desvelan una verdad que sobrecoge. El soberano creador, en su inescrutable providencia, ha dispuesto en la misma urdimbre del cosmos natural recursos destinados a la custodia y preservación de sus elegidos. Un pasaje cumbre en el ancestral libro de Éxodo relata con vívida precisión cómo el Altísimo prescribió al linaje de Israel la marcación de los dinteles de sus aposentos con hisopo, una señal inequívoca para que la devastación y el heridor se abstuvieran de irrumpir. Esta acción, aparentemente modesta y de escasa relevancia, encierra una hondura espiritual que desafía toda ponderación, evidenciando de forma irrefutable que ciertas especies vegetales, cuando se emplean en armónica consonancia con el sagrado dictamen divino, pueden erigirse en emblemas tangibles de amparo y de la potestad celestial. En la presente y profunda disertación nos adentraremos en el meticuloso estudio de 3 hierbas mencionadas en el venerado canon bíblico, cuyas virtudes no solo redundan en beneficio del bienestar corporal, sino que, de acuerdo con las inquebrantables revelaciones escritas, son instrumentos divinos concebidos para desmantelar toda intromisión de hechicería y obligar a las entidades malignas a una precipitada retirada. Le guiaremos en el perspicaz discernimiento de cómo integrarlas para robustecer la inquebrantable salvaguarda espiritual de su espacio vital. Están plenamente preparados para descifrar el legado de inestimable sabiduría que lo alto ha depositado para cada uno de ustedes. La brujería, lejos de ser un mero producto de la imaginación popular o un vestigio de épocas pretéritas sumergidas en el olvido, constituye una realidad palpable, tangible y sobre todo profundamente amenazante en el teatro de la esfera espiritual. La Santa Biblia la aborda con una transparencia diáfana y una contundencia que no admite réplica alguna. A lo largo de sus milenarias y sagradas páginas, descubrimos innumerables alusiones a las astutas maquinaciones de las tinieblas, cuya finalidad primordial es penetrar de forma insidiosa en la trama de la existencia de los individuos, desquebrajar los cimientos inalienables de la unidad familiar y desviar con sutiles engaños la devoción inmaculada del corazón del pueblo de Dios. Ya desde los albores del antiguo pacto, el Supremo Hacedor impartió directrices meticulosas a su congregación, exhortándoles con apremio a preservar su pureza de toda involucración con prácticas ocultistas, revelando sin ambajes que tras ellas se oculta la pérfida y destructiva mano del adversario. El libro de Deuteronomio, en sus versículos 10 al 12, el capítulo 18, sentencia con vehemencia y autoridad inquebrantable: no se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Eterno cualquiera que hace estas cosas. Estas admoniciones, que trascienden la mera prohibición caprichosa, son un apremiante y vital llamado a reconocer la irrefutable existencia de un cosmos espiritual y la actividad incesante de poderes oscuros que, como Jesús mismo advirtió con profunda sabiduría en el Evangelio de Juan, buscan sin cesar robar la paz, asesinar la esperanza y aniquilar la fe. Al abordar el concepto de brujería, es de importancia cardinal comprender que su manifestación no se restringe de modo exclusivo a ceremonias ostensibles, como el encendido de cirios oscuros en altares profanos o el empleo de emblemas arcanos y amuletos. Frecuentemente, sus agresiones se presentan de forma tan sutil e insidiosa, camufladas bajo la apariencia de vicisitudes cotidianas, que en su esencia más profunda y velada poseen una raíz innegablemente espiritual, sensaciones de opresión inexplicable que asfixian el espíritu, una persistente y lacerante confusión mental que impide el discernimiento claro, disputas familiares que brotan de la nada y minan la armonía, afecciones físicas sin una etiología clara que desafían el diagnóstico médico o la ausencia crónica de una serenidad interior que anhela el alma, pueden ser indicios reveladores de una contienda imperceptible pero real. El apóstol Pablo, en su epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 12,
nos exhorta con la siguiente y trascendental verdad: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto implica, con una claridad meridiana, que detrás de múltiples situaciones que aparentan ser meras casualidades o desafortunados sucesos fortuitos, se puede hallar una estrategia intencionada y maligna del adversario, orientada con precisión a minar la firmeza de la fe, a socavar la roca de la esperanza y a inocular la ponzoñosa semilla de la desesperanza en el corazón de los creyentes más genuinos. Es en este punto crucial y trascendental donde nuestra comprensión se afianza con una solidez inquebrantable. La salvaguarda espiritual no constituye una elección facultativa para el Hijo de Dios, una opción a considerar si así lo desea. Por el contrario, se erige como una piedra angular indispensable y absolutamente vital en su peregrinaje continuo con el Altísimo. A lo largo del vasto y venerable compendio de las Escrituras, observamos cómo el soberano proveyó a su linaje de elementos que, más allá de su funcionalidad material y palpable, poseían una resonancia espiritual profunda y trascendente, sirviendo con majestuosidad como emblemas de consagración inmaculada, de purificación radical y de un amparo inquebrantable. El hisopo, por ejemplo, fue empleado con un propósito divino en Éxodo 12, para sellar con la sangre purificadora del Cordero los umbrales de las moradas israelitas durante la solemne y memorable noche de la Pascua, con el propósito expreso de que el ángel exterminador pasara de largo sin causar daño. Es imperativo subrayar con ineludible énfasis que la potencia no residía intrínsecamente en la planta en sí misma, sino en la obediencia irrestricta y sin reservas al dictamen del Todopoderoso y en la validez incuestionable del pacto que él había instaurado con su pueblo. No obstante, aquel acto físico y visible, amalgamado de forma indisoluble, con una fe inquebrantable y sin fisuras, se transformó en una patente y visible manifestación de la providencia divina en acción. Las artes oscuras de la hechicería operan primordialmente en el dominio etéreo del miedo y la coacción, buscando desestabilizar la voluntad libre y la mente del individuo, sumiéndolos en la confusión y la desesperación. No obstante, la palabra inmutable del Creador nos brinda una certeza inquebrantable, un ancla para el alma en la tempestad. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 4. El adversario, plenamente consciente de su incapacidad intrínseca para aniquilar al Hijo de Dios, que se haya resguardado de forma inviolable por la sangre redentora de Cristo, enfoca sus esfuerzos en el desgaste progresivo, la confusión mental y el desvío sutil de la senda de la oración ferviente y la meditación escritural. Es precisamente en ese proceso insidioso de debilitamiento donde un sinnúmero de creyentes relajan su vigilancia espiritual, permitiendo que ínfimas fisuras en su armadura divina se conviertan en amplias y peligrosas aberturas para la opresión más severa. Por consiguiente, al igual que en las eras bíblicas se instituyeron ritos y acciones tangibles para evocar y consolidar la protección del Eterno, hoy día podemos recurrir a emblemas y prácticas que vigorizan nuestra convicción interna y proclaman incluso ante el ámbito inmaterial e invisible que nuestro aposento está bajo el amparo omnipotente del Altísimo. Al asimilar esta revelación de vital trascendencia, percibimos con una lucidez que ilumina el entendimiento que la acción de cultivar ciertas hierbas mencionadas en el venerado corpus escritural no se inscribe en el ámbito de la superstición vana o el rito pagano. Por el contrario, representa una manera tangible y perceptible de evocar aquello que el Señor ya ha decretado soberanamente y de manifestar nuestra plena e inquebrantable confianza en su inmensurable soberanía. En la dispensación del Antiguo Testamento, los elementos vegetales trascendían la mera función ornamental, ostentaban un rol preeminente en los actos más sublimes de adoración y en las ceremonias de purificación. El hisopo, la mirra, el incienso, el cedro, entre otras especies, eran empleados como vehículos sagrados que señalaban hacia una realidad trascendente y etérea. La presencia inmanente y la santidad inmaculada del Eterno obrando con poder inigualable en medio de su congregación. Un ardid principal del adversario consiste en infundir la creencia falaz de que la brujería y la hechicería poseen una potestad incondicional y absoluta sobre la vida de los creyentes. Sin embargo,
La verdad irrefutable y liberadora es que toda autoridad existente se halla supeditada al Señor. La epístola a los Colosenses capítulo 2 versículo 15 nos revela que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta victoria no fue un mero simbolismo abstracto, sino un hecho consumado de una realidad palpable y gloriosa. Y todo aquel que mora en Cristo Jesús vive perpetuamente bajo la égida de esa sublime e inquebrantable cobertura. Para seguir desvelando estas verdades profundas y no perderse ninguna revelación que transformará su espíritu, les invitamos a unirse a la voz de Guille Ávila, un espacio de discernimiento espiritual para el crecimiento y la edificación del alma. No obstante, así como un valiente guerrero poseedor del más formidable arsenal y las más sofisticadas estrategias no puede prevalecer en la contienda si sus armas permanecen inactivas y olvidadas, de igual modo, el creyente que posee el conocimiento inestimable de la verdad, mas omite aplicarla con diligencia en su quehacer diario, puede hallarse expuesto y vulnerable a las arremetidas más insidiosas del enemigo. En las épocas remotas, el pueblo de Israel no aguardaba la irrupción inminente del adversario a sus puertas para entonces idear su estrategia defensiva. Por el contrario, edificaban imponentes murallas que desafiaban el tiempo, erigían atalayas de vigilancia que escudriñaban el horizonte y se aprestaban con una diligencia anticipada, previendo el ataque. En la esfera inmaterial, el principio es idéntico y aplicable con la misma fuerza. La fervorosa oración que asciende al cielo, la meditación constante y profunda en la palabra de Dios y las acciones imbuidas de una fe inquebrantable constituyen nuestros bastiones inexpugnables y los emblemas visibles de consagración, tal como lo fue el empleo de determinadas especies vegetales en la antigüedad, operan como recordatorios perennes y constantes de que nuestra esperanza inmutable y nuestra dependencia absoluta reposan enteramente en el Todopoderoso. Disponer en el hogar hierbas investidas de un significado bíblico de purificación y resguardo es equiparable a enarbolar un estandarte espiritual que con una firmeza inquebrantable proclama a los cuatro vientos: en este recinto el Señor ejerce su soberanía plena e incuestionable, y ninguna labor de las tinieblas alcanzará prosperidad ni victoria alguna. Antes de adentrarnos en las virtudes intrínsecas de las hierbas, es crucial comprender el modus operandi sutil del enemigo. La brujería no siempre se manifiesta en maldiciones abiertas y explícitas que se perciben con facilidad. A menudo se infiltra de manera insidiosa a través de objetos contaminados espiritualmente, de relaciones tóxicas que minan el alma, de hábitos pecaminosos que encadenan y de la amargura persistente de la falta de perdón. Jesucristo mismo, en Mateo capítulo 12, versículos 43-45, advirtió que un espíritu inmundo, al salir de una persona y encontrar la casa desocupada y vacía, regresa con otros espíritus más perversos. Esto subraya con ineludible claridad que no basta con repeler el mal o expulsarlo. Es imperativo llenar ese vacío con la omnipresencia divina. En este contexto vital, las hierbas sagradas que exploraremos no son, bajo ninguna circunstancia, talismanes que por sí mismas repelen la maldad de forma automática, sino símbolos bíblicos que nos anclan firmemente a la historia milenaria de la fe y nos impelen a una oración constante y fervorosa. Se aplica el mismo principio que en Números 21, cuando Moisés elevó la serpiente de bronce en el desierto. El poder no residía en el objeto inerte, sino en la obediencia cabal y la fe inquebrantable en la directriz divina. Estas plantas, por ende, son recordatorios palpables y vivientes de una verdad espiritual profunda y trascendente. Si estas reflexiones resuenan con su espíritu, les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en la voz de Guille Ávila, un espacio para el crecimiento y el discernimiento de la verdad revelada. Visualicen por un instante un santuario doméstico donde la fe se vive con fervor inquebrantable y dinamismo constante, donde la palabra revelada es consultada cotidianamente con avidez, donde la súplica a lo alto fluye ininterrumpidamente como un río caudaloso y donde cada acto simbólico se imbuye de un significado escritural profundo y redentor. Tal morada se transforma por la gracia divina en un ambiente hostil e insoportable para las entidades oscuras que no pueden tolerar la santidad. El adversario, al intentar aproximarse,
se topa irremediablemente con una atmósfera saturada de la inefable presencia del Todopoderoso. El Salmo 91, en sus versículos 9 y 10, declara con majestuosidad inigualable: porque has puesto al Eterno, que es mi refugio, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta promesa, lejos de estar supeditada a la observancia mecánica de un rito particular, se arraiga en una relación continua y vibrante con el Creador, una comunión íntima y sin interrupciones. No obstante, el acto de cultivar en el hogar elementos que nos rememoran su inquebrantable salvaguarda puede, sin duda alguna, robustecer esa conciencia espiritual en nuestra existencia diaria, haciéndola más palpable y vívida. Si estas profundas reflexiones resuenan en su espíritu, les animamos a formar parte de nuestra comunidad en La Voz de Gille Ávila, un espacio para el crecimiento y el discernimiento de la sabiduría divina. He sido testigo de inestimables relatos de familias que, al tomar la solemne determinación de consagrar su morada al Todopoderoso y al complementar esa dedicación con emblemas arraigados en la palabra inmutable, experimentaron transformaciones asombrosas y milagrosas. Conflictos que parecían insolubles comenzaron a disolverse como la niebla ante el sol. La serenidad y la armonía retornaron para reinar en sus ambientes domésticos, y la opresión espiritual se desvaneció por completo, sin dejar rastro. Esto no sucedió porque la planta operara como un talismán mágico o amuleto de buena suerte, sino porque se erigió en un recordatorio constante, ineludible e incuestionable de la imperiosa necesidad de permanecer inmerso en Cristo, como la vid en el sarmiento. Es comparable a portar una armadura. El metal por sí solo no ofrece protección si yace olvidado en un rincón sombrío, pero si se ciñe con destreza y se utiliza con maestría en la batalla, se convierte en una defensa extraordinariamente eficaz e impenetrable. En los anales bíblicos hallamos otro ejemplo contundente en la narración de Rahab en el libro de Josué, capítulo 2. La señal escarlata que ella debía suspender de su ventana para la salvación de su linaje carecía de poder intrínseco en sí misma, mas constituía la evidencia tangible e irrefutable de un pacto divino. Plantar estas hierbas en el hogar posee una resonancia similar y un significado profundo. Es una acción que declara con audacia profética: yo me encuentro bajo un pacto inquebrantable con el Dios Altísimo, y ninguna maquinación que el enemigo diseñe prosperará jamás contra mi morada. La profecía de Isaías, capítulo 54, versículo 17, nos asegura con firmeza: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Cuando el adversario percibe esta fe traducida en acción, reconoce haber encontrado una resistencia inquebrantable y se ve obligado a retroceder. Y es precisamente esa resistencia, aunada a la autoridad inconmensurable de Cristo, lo que lo constriñe a la huida precipitada. La epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 7, lo corrobora de forma inequívoca: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El acto de sembrar, cultivar y observar el crecimiento de algo que porta un significado bíblico se transforma en una disciplina espiritual que nos recuerda diariamente que nuestra vida y la de nuestros seres queridos se hallan íntegramente y de forma segura en las manos divinas. Cada vez que el verdor del hisopo, la solemnidad del olivo o la perennidad del laurel se manifiesten, son un susurro del cielo, una confirmación visible de que la mano del Todopoderoso está obrando en nuestro favor para una revelación más profunda y un entendimiento que transforme su caminar. Les invitamos a unirse a La Voz de Gille Ávila, su fuente de sabiduría divina y crecimiento espiritual. Toda esta perspectiva nos prepara de forma magistral para discernir que la acción de la siembra sagrada trasciende un mero gesto ornamental o una práctica agrícola rutinaria. Es en su esencia más pura y profunda una declaración profética de inmensurable calado, un terreno cuidadosamente acondicionado, una semilla depositada con intención deliberada y un esmero constante en su cultivo. Todo ello constituye un fiel reflejo material de la labor que debemos emprender con diligencia en el ámbito espiritual. Es imperativo preparar el campo de nuestro corazón, sembrar con diligencia la semilla inmutable de la palabra
protegerla con la armadura de la oración incesante y vivir en un estado de obediencia plena y sin reservas a los dictados divinos. El adversario, las tinieblas y sus huestes emprenden una huida precipitada y desorganizada ante la presencia de un creyente que amalgama de forma indisoluble la fe inquebrantable, la acción deliberada y una obediencia sin fisuras a la voluntad del Altísimo. Y en este sentido, las hierbas venerables, cultivadas con una comprensión profunda y un discernimiento agudo de su simbolismo, se erigen como un testimonio palpable y visible de esa poderosa combinación. Si sienten que estas verdades fortalecen su caminar con el Señor, les invitamos cordialmente a suscribirse a La Voz de Gille Vila para que este faro de conocimiento siga iluminando su sendero en la fe. A lo largo de la crónica milenaria del pueblo de Israel, el soberano creador no se limitó a impartir preceptos y estatutos destinados a normar su comportamiento. También integró con exquisita sabiduría elementos tangibles y naturales que operaban como recordatorios perennes de su inmanente presencia, de su santidad inmaculada y de su omnipotente facultad para salvaguardar a su linaje de las astutas y destructivas artimañas de las tinieblas. Entre la vasta diversidad de esos elementos se destacaba una planta que, lejos de ser un mero espécimen botánico ornamental, estaba imbuida de un profundo y resonante simbolismo espiritual. El hisopo, esa humilde hierba que las Sagradas Escrituras mencionan con recurrencia, no solo poseía atributos purificadores en el orden natural, sino que el Altísimo mismo la seleccionó como instrumento predilecto en coyunturas cruciales de liberación y amparo para su pueblo amado. Su irrupción más prominente y trascendental en el relato bíblico se halla en el 12º capítulo del libro de Éxodo, en el marco de la trascendental noche de la Pascua. El soberano había anunciado la inminente descarga de la última y más devastadora plaga sobre la tierra de Egipto, la aniquilación de los primogénitos de cada morada. Sin embargo, en paralelo, estableció un signo inequívoco de salvación y redención para su escogido pueblo. Dictaminó que cada linaje sacrificara un cordero inmaculado, recolectara su sangre en un lebrillo y la aplicara sobre los postes laterales y el dintel superior de sus moradas, valiéndose para ello de un manojo de hisopo. La orden era precisa y sin ambages. No dejaba lugar a duda. Tomado un manojo de hisopo, mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untar dintel y los 2 postes con la sangre que esté en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Éxodo 12, 22, 23. El hisopo por sí mismo no poseía la facultad inherente de detener al ángel destructor, era un instrumento. Era la obediencia cabal a la directriz divina lo que activaba la poderosa salvaguarda y el milagro. No obstante, el Creador eligió deliberadamente que este acto se llevara a cabo a través de esta planta específica, fusionando así el plano natural con un mandato de índole espiritual de inmensa trascendencia. En este episodio discernimos un principio que perdura inalterable a través de las eras. Cuando el Todopoderoso emite una instrucción, incluso el elemento más humilde adquiere un significado que trasciende el tiempo y se convierte en eterno. El hisopo, en esta coyuntura, se transformó en el pincel de la redención, portando la sangre del pacto a los umbrales destinados a ser preservados del infortunio y la muerte. Si estas enseñanzas les inspiran a profundizar su comprensión bíblica y a un caminar más íntimo con el Creador, consideren unirse a La Voz de Gille Ávila para que nuestra comunidad de fe siga creciendo en gracia y conocimiento. A lo largo de las narrativas del Antiguo Pacto, la presencia del hisopo persiste en diversos rituales de purificación de gran solemnidad. En Levítico capítulo 14, cuando un individuo afligido por la lepra era proclamado sanado y purificado, el sacerdote oficiante debía ejecutar una ceremonia que involucraba madera de cedro, un hilo escarlata y, por supuesto, hisopo. Con esta combinación sagrada se rociaba el restaurado para certificar su limpieza ritual y espiritual. El hisopo
en conjunción con estos otros elementos, constituía una señal palpable de que el Eterno reintegraba al individuo a la comunidad, liberado de la impureza que lo había confinado y excluido. Esta planta, caracterizada por su tallo esbelto y sus diminutas hojas, se erigió así en un potente emblema de restauración completa, purificación radical y reconciliación profunda con el Creador. Incluso en las poéticas y conmovedoras expresiones de los salmos hallamos al hisopo como una figura preclara de la purificación espiritual más íntima. El rey David, tras su lamentable transgresión y su profundo arrepentimiento, elevó su clamor al Todopoderoso suplicando: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51. 7. David comprendía que así como el hisopo se empleaba en las ceremonias para erradicar la impureza externa y visible, él mismo requería una labor de limpieza interna, una obra que solo la mano divina podía consumar en su corazón. Esta súplica no implicaba una aplicación literal de la planta, sino que reconocía su profundo significado dentro del marco de la ley y la tradición de Israel, sirviendo como un medio elocuente para representar la acción purificadora y transformadora del Altísimo. La presencia del hisopo resurge en un momento cumbre de la historia de la humanidad y del nuevo pacto, la crucifixión de Jesucristo, el Cordero inmolado. El Evangelio según Juan capítulo 19, versículo 29, nos relata que cuando Jesús pronunció "tengo sed", en su agonía final, le acercaron una esponja empapada en vinagre fijada a un tallo de hisopo. Esta alusión, que podría parecer meramente anecdótica o un detalle sin importancia, está en realidad profundamente imbricada de significado profético y espiritual. De la misma manera que el hisopo había fungido como instrumento para la aplicación de la sangre del Cordero Pascual en Egipto, ahora en la cruz se hallaba presente en el inmenso y definitivo sacrificio del Cordero de Dios, aquel que expía la iniquidad de todo el orbe. La correlación entre ambos acontecimientos no es fortuita, sino divinamente orquestada. En ambas instancias, el hisopo está inseparablemente ligado a la sangre que opera salvación y amparo eterno. Comprender esta rica panorámica bíblica nos capacita para discernir por qué el hisopo es venerado como una planta sagrada, no a causa de una creencia supersticiosa, sino por la manera sublime en que el Altísimo la tejió en su grandioso y eterno plan de redención y preservación de su pueblo. Para una inmersión más profunda en estas enseñanzas que transforman vidas y fortalecen el alma, los invitamos a explorar La Voz de Gille Ávila, un canal dedicado a la sabiduría divina y a la revelación de la palabra. Plantar hisopo en el ámbito doméstico, cuando se realiza con este entendimiento profundo y una fe genuina e inquebrantable, se transforma en un recordatorio palpable y visible de la sangre de Cristo, que es nuestra auténtica y formidable muralla defensiva contra toda maquinación de las tinieblas. Cada vez que se observe su crecimiento, su verdor y su delicadeza, se evocará la noche trascendental en que el destructor pasó de largo sobre las moradas de los